Vamos a continuar con esta interesante jornada y damos comienzo a la segunda ponencia coloquio, Ley de Contratos Públicos, Iniciativa Social. Para ello contamos como moderador don Ángel Luis González, presidente de la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Castilla-La Mancha y vicepresidente de la Confederación Nacional. Como participantes contamos con don Miguel Ángel Jabaloyes, secretario general de la Confederación Empresarial Valenciana. Don Cristian Rovira, presidente de la Federación de Centros Especiales de Empleo de Cataluña y vicepresidente de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo. Don José Luis Monzón, catedrático de la Universidad de Valencia de Economía Social y presidente del Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa, CIRIEC. Don Andrés González, letrado especialista en contratos públicos. Y don José Ramón Moreno, representante de la Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo. Sí. Muy buenos días. ¿Se oye perfectamente? Bueno, agradecer principalmente a la organización el poder un poco moderar esta ponencia, coloquio, sobre todo para opinar sobre una normativa, sobre todo muy vigente, aprobada el pasado jueves en el Congreso de los Diputados, de esa ley de contratos públicos que pone un poco en actualización, de acuerdo con las directivas europeas de contratación, lo que es la contratación pública en España. Una ley muy importante, sobre todo porque da grandes avances de transparencia y sobre todo teniendo en cuenta que contextualizando casi o alrededor de 200.000 millones de euros, casi el 20% del PIB, es importante la contratación pública en España. Algo tan interesante que no solo son cosas negativas las que pueden afectar, sino que muy bien en el aspecto que hay cosas muy positivas que tenemos que ver. Pero principalmente el traerla en este congreso viene porque afecta directamente a una interpretación que puede llevar a diferenciar al colectivo de las personas con discapacidad en función del contexto donde desempeñan el derecho al puesto de trabajo. Quiero decir con esto que vamos a centrar un poco lo que es la iniciativa social definida por esta ley, pero que nos preguntamos principalmente si esta ley afecta de una manera principal a lo que podemos ver en la pantalla. Es importante porque la Administración General del Estado pues favorece que los centros especiales de empleo van a tener una reserva del 7% en esos contratos públicos. Pero esa denominación de iniciativa social vamos a poderla describir con distintos puntos de vista de todas las personas que nos acompañan. No voy a hablar mucho de ellos porque ya lo ha presentado la presentadora, pero sí, pues me gustaría saber la opinión de don Miguel Ángel Jabaloyes, secretario general de la Confederación Empresarial Valenciana, también de Cristian Rovira, presidente de la Federación de Centros Especiales de Empeño de Cataluña y vicepresidente de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo, y también miembro o representante español dentro de la Asociación Europea del Empleo Protegido. También José Luis Monzón, catedrático de la Universidad de Valencia, y, como no, José Ramón Moreno, representante de la Asociación Canaria, gerente de la Asociación Canaria y director general también de la entidad de recursos y habilidades, que es una consultora que depende de la Universidad de Palma. Quiero con esto pues hablar y tener un poco una tertulia, sobre todo técnica y con las distintas opiniones de todos los que nos acompañan, y basándonos sobre todo en que se habla de iniciativa social, pero que no está contemplada en la
podríamos decir, la normativa marco, que es el Real Decreto Legislativo 1/2013, que es la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y quiero que intentamos aquí explicar las distintas opiniones. Me gustaría, sobre todo, Miguel Ángel Jabaloyes, ante este contexto, ¿qué nos puede usted decir o qué argumentos puede contemplarnos esta normativa de Ley de Contratos Públicos de Iniciativa Social? Sí, gracias. ¿Qué puedo decir? Puedo decir que últimamente estamos o nos deberíamos acostumbrar a la utilización de nuevas palabras. No hace mucho la sostenibilidad, la iniciativa social, la economía colaborativa, cuando realmente buscas la definición desde un punto de vista de un marco legal y efectivamente, como decía el moderador, lo echas de menos. Ni en el Real Decreto Legislativo, ni cuando regula los centros especiales de empleo, habla de esa iniciativa social, ¿no? Fijaros, a mí me sorprende que cuando el Real Decreto dice que los centros podrán carecer o no de ánimo de lucro, según que aquellos que repercutan en su totalidad en la propia institución o se aproveche parte de ellos en otra finalidad distinta que haya de cubrir la entidad titular del mismo. Eso no sé si es iniciativa social o no iniciativa social, eso lo creo que habrá centros especiales de empleo que lo hagan o que no lo hagan. Después, otra de las formas que dice que regula los centros especiales de empleo son los de carácter público, los de carácter privado. Bueno, pues ya está. ¿Dónde está la iniciativa social? A veces nos sorprende que perdamos un poco la seguridad jurídica. Y no hay mayor inseguridad jurídica cuando utilizamos unos términos, una terminología en la norma legal que admita 20 interpretaciones o que nadie sepa a qué atañerse. Es cierto, yo he estado antes en la mesa y me alargo un poquito, ¿no? Oyendo la mesa anterior, es cierto que la normativa, a lo mejor la normativa habría que actualizarla, había que modernizar de alguna forma la normativa de los centros especiales de empleo, el reglamento, la regulación, pero definiendo el marco donde podemos jugar. ¿Por qué? Y lo dice un representante de la Confederación Empresarial Valenciana. Si los centros especiales de empleo no existieran, habría que inventarlos, porque realmente, como dice en el preámbulo el Real Decreto, son estos centros especiales de empleo como elementos básicos e integradores del minusválido en el mundo ordinario del trabajo. Esa misión, y fijaros que ahora en la empresa está, y queremos llevarla a cabo, y desde la Confederación Empresarial Valenciana estamos impulsando la responsabilidad social, la ética, la igualdad. Nos cuesta porque no nos ponemos, a veces, no nos ponemos en la piel del otro. Eso los centros especiales de empleo creo que es que lo están haciendo. La nueva ley que se aprobó el otro día en las Cortes, que llega con un año de retraso, es verdad, es cierto que nace con una obligación de transponer una normativa del Parlamento Europeo, que se haga una reserva del 7% de la oferta pública de contratación del sector público para los centros especiales de empleo, nosotros lo vemos correcto. No tenemos ninguna oposición, nos parece muy bien, siempre y cuando todos participemos, porque así está y así está acostumbrado los centros especiales de empleo, porque así lo reconoce o lo recoge la normativa que los regula, que trabajan en un mercado, en una unidad de mercado, con unas normas de competencia, con una serie, pero con unos trabajadores especiales. Muy bien. Vamos a continuar con la opinión de Cristian Rovira sobre este tema y sobre todo complementar las ideas que ya ha aportado el primer ponente. Muchas gracias.
En primer lugar, destacar esta ley de reserva de concursos públicos como un gran avance con lo que respecta a la evolución social de la sociedad y, en particular, de los centros especiales de empleo. Durante los últimos años habíamos visto todas iniciativas a nivel local, a nivel autonómico, de reserva de concursos públicos. El hecho de que por fin el Estado español se ponga las pilas y se adapte a una legislación europea en este sentido es una muy buena noticia. Vivimos todos en un entorno de recortes en cuanto a ayudas, en cuanto a pagos, en cuanto a muchas cosas. Esta ley es una ley que prácticamente a coste cero o incluso a coste menos cero, porque muchas veces cuando salen estos concursos nosotros somos más competitivos, con lo cual somos un coste menor para la administración pública, pero son medidas que a coste cero ayudan muchísimo a los centros especiales de empleo. Los centros especiales de empleo no solo pedimos ayudas, pedimos que se nos contraten y que se nos contraten para poder dar un trabajo estable y remunerado a las personas con discapacidad. Con lo cual, la noticia de que salga una ley de concursos públicos es una noticia excelente que nos va a ayudar a todos a tener más contratos y a poder trabajar más con la administración. Comentabas antes el poder de compra que tenía la administración pública, entre un 20 y un 25% del PIB, y que de este un 7% vaya para favorecer la inserción de personas con discapacidad, fenomenal. Y esa buena noticia que viene a nivel regulatorio es una buena noticia que se extenderá no solo a la contratación por parte del Estado, sino también a las contrataciones autonómicas y posteriormente a las contrataciones locales. Con lo cual es una muy buena noticia que se abre para todos los centros especiales de empleo. Es verdad, hay una mala noticia también, pero que si no ponemos en valor primero la importancia de esta ley, se comería la segunda parte. Es verdad, porque se dice que algunos de estos contratos pueden ir a centros de iniciativa social. Es decir, diferencian por primera vez lo que son unos centros de otros, lo cual es una incongruencia en este caso, porque si vemos por qué se aplica esta ley se rige para favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad. Con lo cual, si tienes dos tipos de centros que hacen exactamente lo mismo, que es favorecer la inserción de las personas con discapacidad, no podemos discriminar un centro por lo que es, sino por lo que hace. Si un centro hace bien las cosas, tenemos que ayudarle, y si un centro hace mal las cosas, habrá que castigarle. Pero no podemos prejuzgar si un centro es mejor o peor por lo que es, porque es que entonces estamos discriminando y estamos discriminando de una manera muy importante, y eso por primera vez se ha puesto sobre la mesa. Hasta ahora no se había puesto sobre la mesa y por primera vez se ha regulado. Y eso es cierto, abre la puerta a una serie de acciones que pueden ser muy peligrosas para nosotros y que puedes empezar a defender ya a partir de hoy, con todas nuestras garras, con toda la fuerza que tengamos para poderlo hacer, porque abriría la puerta a futuras discriminaciones en futuros ámbitos que no tocarían. Además, también me gustaría resaltar que esta diferenciación que se hace por primera vez en esta legislación no se hace de la manera que sería lógica, que es, vamos a hablar de la Ley de Economía Social, sentémonos y debatamos, vamos a hablar de la nueva Ley General de Discapacidad, sentémonos y debatamos, y es, como no nos podemos sentar a debatir y por esta vía hay una serie de lobbies que no pueden ganar, tienen que utilizar una puerta de atrás para colar algo donde no toca, poniendo en valor algo que a fecha de hoy ni está regulado y entendemos que no tiene ningún sentido. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Vamos a continuar. Hemos visto la opinión de las empresas, hemos visto la opinión de los representantes del mundo asociativo. Ahora vamos a ver la opinión desde la universidad. José Luis. Sí. Bueno, de la universidad, la opinión mía y la opinión de la entidad que represento en la universidad, que es el CIRIEC España. Bueno, yo voy a coincidir y a discrepar con algunos de los planteamientos que aquí se han hecho. Yo coincido en que estamos ante una situación de inseguridad jurídica, es decir, la Ley de Contratos del Estado, recientemente aprobada, pues es una ley
que efectivamente supone, mi valoración global es muy positiva. El hecho de que haya una reserva después de un primer año en el que el Consejo de Ministros no se defina del 7% y a partir de dentro de 4 años del 10% para firmar contratos con los centros especiales de empleo, pues es una noticia positiva. Y hay más noticias positivas en la ley. Por primera vez creo que deja de ser un axioma irrefutable el principio de contratación al que mejor precio ofrezca. Se establece el principio que establece también una relación calidad-precio. Esto es algo que favorece a las pequeñas y medianas empresas con relación a los holdings y a sociedades de capital riesgo que juegan con unas ventajas que la pequeña y mediana empresa no tiene, ¿no? Y otros aspectos, que no me puedo extender ahora en ellos, positivos de la Ley de Contratos del Estado. Bueno, la Ley de Contratos de la Administración Pública en España, como os he dicho, es una transposición de 2 directivas del año 2014, la 23 y la 24, y en esas directivas ya se establece para determinados servicios una orientación que de alguna manera legitima la diferenciación que hace la Ley de Contratos del Estado entre centros especiales de empleo y de iniciativa social y los que son lo que se ha dado en llamar hasta ahora en el archivo de plantillas del Ministerio de Empleo las de iniciativa empresarial, aunque empresas son todas, naturalmente, ¿no? Sí que es verdad que existe una definición de centros de iniciativa social ya con rango de ley, y es la que establece una disposición final de la Ley de Contratos del Estado que define define ambiguamente lo que son los centros de iniciativa social. Y esa es la disposición final 14ª de la Ley de Contratos del Estado, en donde se limita a copiar la definición de centros de iniciativa social que ya tiene el archivo de plantillas del Ministerio de Empleo, de plantillas de centros especiales de empleo, desde hace lo menos 6 o 7 años. El Ministerio de Empleo ya tiene una clasificación de 700 y pico centros especiales de empleo de iniciativa social y 1000 y pico de iniciativa llamada empresarial, sociedades mercantiles puras y simples. Y ahí lo copia prácticamente, ¿no? No lo leo, pero la sustancia es que los centros especiales de empleo de iniciativa social tendrán que ser centros controlados o participados en más del 50% por entidades sin ánimo de lucro, que pueden ser asociaciones, fundaciones, cooperativas sociales. Y luego introduce un elemento también que habla de otras empresas de la economía social, cuando la Ley de Economía Social de marzo de 2011 también define muy ambiguamente las diferentes clases de entidades que forman parte de la economía social, en donde introduce a los centros especiales de empleo sin discriminación. Esto está pendiente de desarrollo. La Ley de Economía Social establece que en su momento se elaborará un catálogo de entidades de la economía social y no se ha elaborado todavía. Nosotros hemos hecho un informe para el Ministerio de Empleo muy exhaustivo, muy detallado, sobre cómo debe de elaborarse ese catálogo, pero probablemente ahora que van a lanzar un plan de desarrollo de la economía social 2017-2020 o 2018-2021, probablemente incorporen la realización de este catálogo, ¿no? Bueno, mi discrepancia está en el hecho de que a mí sí que me parece pertinente la diferenciación entre centros de iniciativa social y no de iniciativa social. A lo mejor toca aquí abrir el debate ese ahora. Nosotros lo tenemos muy estudiado, hemos hecho 2 estudios muy en profundidad de los centros especiales de empleo en España. Tenemos una base de datos que, por cierto, nos ha permitido detectar numerosísimos errores en el listado oficial del Ministerio de Empleo, muchos errores. Y nosotros hemos elaborado con los criterios generalmente admitidos en derecho español, Ley de Economía Social, y en derecho comunitario a partir de resoluciones, de comunicaciones y de comunicaciones de la Comisión Europea y de dictámenes del Comité Económico y Social Europeo, pues hemos establecido con criterios de economía social los centros especiales de empleo que son de la economía social. Y nos salen 1000 y pico, no 700 y pico. Es más, voy a decirles algunos datos muy precisos.
De los aproximadamente 2.000 centros especiales de empleo que hay en España, sociedades anónimas hay 130, sociedades limitadas 411, cooperativas 78, asociaciones 187, corporaciones locales y otros organismos públicos 26, corporaciones religiosas 3, otras formas jurídicas 15, sociedades anónimas laborales 10, sociedades limitadas laborales 11 y fundaciones 101. Pues bien, nosotros, la conclusión a la que hemos llegado es que de la economía social, estos que acabo de citar son de la economía social, y luego los otros que hemos clasificado, que son más o menos la misma cantidad, son sociedades anónimas 52 y limitadas 810. Quiero decir que la forma jurídica, el hábito no hace al monje, y la forma jurídica mayoritaria en cualquier caso siempre es la de sociedad limitada. Y las cooperativas son muy minoritarias. Sin embargo, en el ámbito de lo que es la economía social son mucho más, ¿no? Hombre, nosotros, y concluía con esta parte de la intervención, nosotros sí que vemos, por donde van los tiros de la Ley de Contratos del Estado es a la hora de potenciar la reinversión de los beneficios, va incluso más allá de lo que dice la propia Directiva 2014 en su artículo 2014/24, que en el artículo 70 al 75 establece que no es necesario que no se distribuyan beneficios, simplemente es suficiente que se le dé un papel protagonista en el reparto de beneficios a las personas que trabajan en las entidades, ¿no? Esta es la situación que hay ahora mismo, ¿no? Y yo concluyo diciendo que a mí me parece que es una buena ley de contratos del Estado, que es un avance y que sí que me parece pertinente la distinción entre centros de iniciativa social y de iniciativa empresarial, a partir del hecho de que se concrete mucho más el ámbito, el perímetro de las entidades de economía social y reconociendo además que muchísimas sociedades mercantiles, una gran cantidad de sociedades mercantiles que son centros especiales de empleo, pues pueden entrar perfectamente en el ámbito de la economía social. Pueden entrar perfectamente. En Cataluña, por ejemplo, hay una experiencia muy interesante en el sector sanitario, que son las entidades de base asociativa, que gestionan privadamente servicios públicos de salud en atención primaria, atienden al 7% de la población catalana, que es mucho, y son, menos una cooperativa, son todos sociedades mercantiles y son de la economía social. Y tenemos sociedades anónimas ejemplares como Gureak, que es un gran centro especial de empleo, el mayor que hay en España, que es una sociedad anónima y es de la economía social. Es decir que, y con unos valores añadidos sociales claramente establecidos. Y no olvidemos, ya para terminar, que los centros especiales de empleo, lo digo ahora porque igual no tengo ya más oportunidad de decirlo, igual se ha dicho antes y yo no lo he oído, mi opinión personal, y lo digo por mi opinión personal y la de la institución que represento, con respecto al entredicho en que se han puesto a los centros especiales de empleo, es que nosotros consideramos que los centros especiales de empleo son una cadena clave de inserción laboral de las personas con discapacidad en España y que si no existieran, ha dicho que habría que inventarlos, pues efectivamente habría que inventarlos. Tengan en cuenta que el 20% de las personas con discapacidad que están trabajando en España están trabajando en esos 2.000 centros especiales de empleo. Hay unos 350.000 personas con discapacidad ocupadas, pues el 20%, 1 de cada 5 y 1 de cada 5 están ahí metidos porque están al 50% también, están trabajando en centros especiales de empleo que facturan cerca de 5.000 millones de euros al año, que no es poca cosa, 5.000 millones de euros al año en números redondos. Esto no son cifras improvisadas ni ocurrencias, esto es fruto de un estudio muy profundo que hemos hecho en los últimos 5 años, hemos hecho cuenta satélite de los centros especiales de empleo, hemos hecho una valoración de toda su producción, de toda su cifra de negocios y hemos llegado a estas cifras y a estas bases de datos que tenemos nosotros que mejoran bastante las que tiene el propio Ministerio. Y nada más. Muchas gracias, José Luis Monzón. Vamos a escuchar a la opinión de los técnicos. En representación aquí está José Ramón Moreno y sobre todo la opinión desde el punto de vista social de las personas con discapacidad. Por favor. Sí, hola, buenos días.
Y antes que nada agradecer a CONACE la invitación para este congreso. Yo el enfoque que voy a hacer va a ser más académico que legislativo, porque yo soy profesor de la UNED, ¿no?, de diferentes asignaturas, de historia de la psicología. Yo creo que la historia nos permite tener un enfoque global de las cosas y con perspectiva, y no solo del momento en que estamos viviendo. También soy profesor de psicología del lenguaje y creo que es muy importante definir, operativizar de qué estamos hablando. Y para eso lo primero es contextualizar. Estamos hablando de empresas sociales, y esto de empresas sociales, ¿de dónde viene? ¿Esto viene de hoy para mañana? Bueno, pues estamos hablando de que desde el punto de vista internacional, cada vez más instituciones, el tema de economía social, empresas sociales se le está dando importancia. Y en el marco de la Unión Europea estamos hablando del Tratado de Lisboa, de la Estrategia 2020, que ya creo que lo nombraron antes, y hablan de economía social, empresas sociales como actores principales para la economía a la que vamos. Una economía en un contexto más complejo, de mayor incertidumbre, de grandes cambios, no solo sociales, sino tecnológicos, y en ese momento estamos. Entonces, Tratado de Lisboa, la Estrategia 2020 y el Acta de Mercado Único nos habla de economía social del mercado, de empresa de un mercado competitivo. Los centros especiales de empleo somos empresas competitivas. De pleno empleo, los centros especiales de empleo están consiguiendo mayor empleo, los de iniciativa empresarial, que los otros. Representa, creo que, el 0,2 del Producto Interior Bruto de lo que se produce en España. De progreso social, cuando nosotros estamos hablando de ajuste personal, de la formación continua de los trabajadores, estamos contribuyendo a eso. Y sobre todo hay un fin último que habla Europa. Habla de crecimiento sostenible y incluyente. Si hay empresas que son incluyentes, son los centros especiales de empleo. El 70% de nuestros trabajadores son trabajadores con discapacidad, trabajadores con exclusión social, en riesgo de exclusión social. Y yo creo que esto los políticos y sobre todo los técnicos lo tienen que ver. Algunas veces parece que no hay conocimiento en profundidad de lo que significa esto. También, desde el punto de vista académico, hay diferentes perspectivas conceptuales de lo que son las empresas sociales. Oye, esto de empresas sociales, pues yo creo que hay dos grandes categorías en Europa, ¿no? Hay una que es la tradición europea y hay otra tradición anglosajona que es muy interesante también. La UE, la Unión Europea, habla sobre todo de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, forma parte de la Estrategia 2020 y ahí se habla de economía social con objetivos sociales y objetivos medioambientales, que también son muy importantes. Vemos lo que está pasando en España con el tema del fuego. Entonces, existe un debate actualmente en definir qué es esto a nivel de la literatura académica, qué es esto de empresas sociales. Hay un debate importante. Entonces, yo voy a hablar primero de lo que es la tradición europea. Empresas sociales son organizaciones privadas no lucrativas que proporcionan bienes y servicios relacionados con un beneficio a la comunidad. Aquí hay dos conceptos fundamentales. Relevante, beneficio para la comunidad. Esto es fundamental, es lo central, beneficio para la comunidad. Y yo me pregunto, los centros especiales de empleo, cuando estamos tratando con un colectivo tan vulnerable como los trabajadores con discapacidad, ¿no estamos aportando un beneficio a la comunidad? Segundo, mi respuesta es sí, es un sí rotundo. Además, la mayoría de los centros especiales de empleo cumple con los fines de la Unión Europea, crecimiento sostenible y incluyente. Si hay empresas, organizaciones que lo hacen, son los centros especiales de empleo. También hablamos de lo que es los criterios. ¿Cuáles son los criterios para decidir que si un centro es iniciativa social o no? También, o si son empresas sociales. Yo como psicólogo, cuando tengo que hacer un diagnóstico de una persona, vemos que hay una serie de características. No se tienen que cumplir todas, se tienen que cumplir las más importantes para estar dentro de esa categoría. Entonces, se habla aquí de las características. Dice, objetivo explícito de beneficiar a la comunidad. Los centros especiales de empleo lo hacen a través del colectivo con el que nos estamos vinculados. Aguardemos que son trabajadores con discapacidad, diversidad funcional y, muy importante, el 70% están con nosotros. Un 70% de nuestra plantilla tiene esta característica. Iniciativa lanzada por un grupo de ciudadanos. Porque generalmente los centros especiales de empleo son pequeñas empresas. Entonces, ¿hay iniciativas? Sí, hay iniciativas ciudadanas.
Poder de decisión no está basado en la propiedad del capital. ¿Vale? Aquí podemos ver qué tipo de sociedad. Carácter participativo, que yo conozca como gerente en Las Palmas, la mayoría de los centros especiales de empleo hay un carácter participativo. Y después aquí habla de distribución de beneficios limitados. ¿Vale? Esta es una perspectiva. Pero a mí me gusta también la tradición anglosajona. El Harvard Business School habla de empresa social. Y estamos hablando que en el Reino Unido es uno de los países más activos en el desarrollo de empresas sociales. Y a lo mejor tenemos que mirar hacia ellos porque tienen una experiencia que a lo mejor en España no hemos demostrado. Y tenemos que ver lo que han hecho la gente que han determinado que son buenos en ello. Entonces, fíjense, empresa social, cualquier tipo de empresa y emprendimiento representado por una organización no lucrativa, por empresas capitalistas o empresas del sector público, para la producción de bienes y servicios y finalidad social. Parece que los centros especiales de empleo también estamos ahí. Y para terminar, en España, a finales de los años 90, el fenómeno de la exclusión social es una moda, es algo muy importante en ese momento. Entonces se crean nuevas organizaciones, sobre todo estructuras de formación para el empleo, y ahí aparecen las empresas de inserción laboral, los centros especiales de empleo y la cooperativa de iniciativa social, estas tres. Entonces, claro, si yo digo definición de centro especial de empleo, empresas que realizan un trabajo productivo, tiene que ver con lo que dice Europa, un mercado competitivo. Finalidad, asegurar un empleo remunerado a trabajadores con discapacidad. Es una finalidad social clarísima. Prestación de ajuste personal y social a los trabajadores con discapacidad. Eso no lo hace la empresa ordinaria. Y creo que las empresas de iniciativa privada lo están haciendo mejor, para mí es una opinión, que la iniciativa social. Porque generalmente nos miran más con lupas que a las otras. Las otras solo con la etiqueta de que son social, parece que ya no se les investiga, no se les fiscaliza como a nosotros. Dice, integración de mayor número de trabajadores al régimen de trabajo normal. Tenemos que ver que en un contexto de crisis donde las personas tienen dificultad para encontrar trabajo, que se nos pida esto, dice, lo que nos tienen que poner una medalla, porque la gente, por contratar gente a ese colectivo, volvemos, vulnerable, riesgo de exclusión social y de pobreza, que es importante. Entonces, en definitiva, para mí la conclusión, tanto las empresas de inserción laboral, los centros especiales de empleo, las cooperativas de iniciativa social, son empresas sociales, orientadas a la integración social laboral, fundamental, y a la inclusión. En el caso de los centros especiales de empleo, más del 70% de nuestros trabajadores están ahí. Después, si quieren, en otra siguiente intervención me gustaría hablar del tema que es fundamental también, que es el tema de la formación, porque Europa está hablando de que no solo tenemos que formar a trabajadores, tenemos que formar a ciudadanos. Y eso nos da una perspectiva diferente basada en un modelo de competencia. Bueno. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar un poco con el contexto, haciendo una pequeña recapitulación de las distintas opiniones. En realidad vamos hacia un mismo ámbito, una misma explicación. Y es que si resumiésemos en pequeñas palabras o pocas palabras lo que el señor Jabaloyes ha dicho, esa iniciativa social, con esa descripción, esas nuevas nomenclaturas, y es que él está de acuerdo de que hay que garantizar una igualdad de condiciones a las empresas para poder optar a las distintas licitaciones de los contratos públicos. Eso en realidad es la igualdad de oportunidades, está ahí en esa igualdad de condiciones. Pero es importante decirlo porque vamos a seguir con el debate, sobre todo comentando también que esa igualdad de oportunidades pues debe garantizarse. Además, Cristian Rovira pues hablaba también de lo que nos diferencia a los centros especiales de empleo en función de lo que es la iniciativa social o la iniciativa privada. Es decir, hablaba de por lo que es o para lo que es. Entonces, en realidad hay que garantizar una igualdad de oportunidades. Y también José Luis Moreno pues habla de la diversidad que puedan tener todos los centros especiales de empleo, esos 2.000 centros especiales de empleo que hay en España, sobre todo con las distintas decisiones jurídicas mercantiles, ya sean sociedades anónimas, sociedades limitadas, pero en sí esa diversidad debe garantizar también una igualdad de oportunidades. Y como no, José Ramón, pues claramente habla de los centros especiales de empleo en general y principalmente no diferencia, porque las personas que trabajan en ellos pues garantizan
y hacen un trabajo bien. Entonces nos podemos, ese contexto, ese ámbito que llegamos a preguntarnos, ¿existe una discriminación, podríamos decir, negativa al diferenciar esos centros especiales de empleo de iniciativa social y esos centros especiales de empleo de iniciativa privada? Con esta pregunta vamos a continuar con las distintas opiniones, sobre todo también enriqueciendo el debate y sobre todo si hay alguna opinión que los anteriores tertulianos han hablado, pues si queréis corregir, complementar, mejorar, pues vamos a seguir por esa línea, ¿vale? Pues sigue, según lo que tenemos establecido, el señor Jabaloyes. Vamos a ver, yo creo que hay un problema, no es que sea una intención de dañar a unos frente a otros, hay un problema. Yo, desde el punto de vista empresarial, hay un problema de delimitar los centros especiales de empleo, que están trabajando o que tienen más facilidad a la hora de colaborar en el tránsito al empleo, eso que llama el Real Decreto del Empleo Ordinario, ¿no? Y hay otros que realmente es prácticamente imposible. En la mesa anterior lo he oído, ¿no? Que es prácticamente imposible. Hay una diferencia. Socialmente, el Estado, la norma y todos estamos y tenemos que defender que la persona, sea discapacitada o no, tenga facilidades o no tenga, tiene derecho a trabajar. Que hay que cumplir con el derecho a trabajar. Entonces hay una diferencia. Hay una diferencia con la iniciativa social. Yo coincido y me alegra que el catedrático también haya visto una cierta inseguridad jurídica, pero que últimamente estamos muy acostumbrados a verlo y en vez de definir los conceptos, se utilicen las transitorias, las disposiciones finales, que hay como de soslayo. Y ahora me acuerdo que no he explicado esto. Pero lo que no cabe la menor duda, y hay que hablar y llamar al pan pan y al vino vino. La iniciativa social parece, me van a permitir y posiblemente me equivoque, que cuando el legislador habla de la iniciativa social es que cómo reparte los beneficios. No puedes tener beneficios. Entonces, si no tienes beneficios, hay que repartir los beneficios. Y dice, bueno, pues eso le reservo a estas. Pues dígalo usted. Porque la iniciativa social, la normativa que regula los centros especiales de empleo, el Real Decreto 1/2013, que regula la atención a la discapacidad, habla de los centros especiales de empleo como el objetivo prioritario es trabajar socialmente con los discapacitados. No recuerdo ahora la definición que lo hace, ¿no? Entonces, bueno, ¿que se quiere ir no, pero nos tenemos que acostumbrar. Y ustedes saben, todos saben, y vamos a hablar claro, ¿no? Y nosotros tenemos ahí la competencia que puede haber entre un centro especial de empleo que fabrica una cosa y una empresa de empleo ordinario, voy a utilizar la terminología, que fabrica la misma cosa. Los costes de una frente a los costes de otra, por las ayudas que recibe una, por las ayudas que recibe otra, no es lo mismo. A la hora de competir, la competencia, ahí se desvirtúa un poco. Entonces, vuelvo a decir que eso lo tenemos que saber y no nos tenemos que rasgar las vestiduras. Yo que he asistido algunas veces a la mesa técnica de los centros especiales de empleo con el SERVEF, esto también ha salido. Nosotros seguimos apoyando a los centros especiales de empleo. La asociación está con la Confederación y tenemos que vivir porque hacen una labor importantísima, una labor social. ¿Que sea lo que el legislador quiere iniciativa social? Pues no lo sé si es iniciativa social. Es social. Que ahora bien, la reserva de ese 17% sea solamente a aquellos centros que no repartan beneficios, pues dígalo. Entonces todos sabemos a lo que jugamos. Muchas gracias. Sigue Cristian, sobre todo con este argumento, para poder comentarnos algo al respecto. Así es, ¿no? La diferenciación que se hace entre Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social y de Iniciativa Privada es principalmente si se reparten y distribuyen o no distribuyen dividendos.
Sobre eso me gustaría centrar lo siguiente. En primer lugar, centros especiales de empleo se crean para ayudar a la inserción laboral y social de las personas con discapacidad. Creo que es objetivo que quien más ayuda en la inserción social y laboral de las personas con discapacidad son los centros de iniciativa privada, porque son los que más puestos de trabajo crean para personas con discapacidad. Me parece que esto es objetivo. En segundo lugar, si hablamos de las condiciones de los trabajadores, que es la remuneración. Por ejemplo, podemos decir que la condición de los trabajadores puede ser la remuneración. Creo que es objetivo decir que en lo que es la remuneración, los trabajadores que trabajan en centros especiales de empleo de iniciativa privada están en mejores condiciones, si creemos que la remuneración es objetiva, que los centros especiales de empleo de iniciativa social. ¿Y por qué? Porque en muchas comunidades autónomas hay diferentes convenios donde los centros de iniciativa social, los trabajadores de centros de iniciativa social cobran menos que los trabajadores de centros de empleo de iniciativa privada. Con lo cual, si cogiésemos estos dos temas que creo que son objetivos, podríamos acabar diciendo que los centros de iniciativa privada ayudan más a crear empleo a personas con discapacidad y además en mejores condiciones. Con lo cual, si algo se debería de distinguir y de priorizar, sería los centros que más trabajo crean para personas con discapacidad y mejores condiciones. Si la única distinción que hacemos es el repartir dividendos o no repartir dividendos, a mí aquí me gustaría ir a Europa, y lo ha comentado antes José Ramón. Mañana vendrá el representante europeo, Risto Rabbio, que está trabajando para la definición del concepto de empresa social a nivel europeo. Economía social hay en todos los países a nivel europeo y empresa social está en todos los países a nivel europeo. Se está trabajando en un concepto único de lo que la Unión Europea considera que es una empresa social. Y solo me voy a ir al punto de distribución de dividendos. Ni la propia Unión Europea considera que una empresa social a nivel europeo tiene que distribuir el 100% de los beneficios. Lo que dice la Unión Europea es que la mayoría de los beneficios se tendrán que remitir, pero en ningún lugar dice la totalidad de los beneficios. Con lo cual, incluso en el concepto de iniciativa social que se está tratando ahora a nivel español, se está yendo en contra de la definición, que todavía no está 100% hecha, pero se está trabajando en ella ahora, de lo que será la empresa social, que es una empresa de la que en muchos inputs, que algunos has comentado tú, uno de ellos es la distribución de dividendos, y la Unión Europea no obligará en ningún caso a distribuir la totalidad de los dividendos, sino la mayoría de ellos, por lo menos eso es lo que están diciendo ahora. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Pues seguimos un poco con la opinión de José Luis Monzón, sobre todo para argumentar. Sí, vamos a ver. Estoy en onda, sí, estoy en onda. Bueno, vamos a ver. En los estudios que hemos hecho en el CIRIEC, hemos distinguido entre el concepto de iniciativa social, que el archivo de plantillas del Ministerio lo cifra en 700 y pico centros especiales de empleo, y el concepto de economía social. En el concepto de economía social, nosotros incluimos todos los de iniciativa social, excepto los 30 o 40 de propiedad pública, porque por definición los de propiedad pública y control público no forman parte de la economía social, y alrededor de 300 empresas más, centros especiales de empleo, que de acuerdo con los criterios delimitadores de la economía social, son de economía social. En definitiva, 1000 centros especiales de empleo de economía social frente a 1000 centros especiales de empleo que se llama de iniciativa privada o de iniciativa capitalista o como les queramos llamar. No tienen igual comportamiento. Miren, lo que hemos hecho, y lo resumo rápidamente, la metodología, porque es importante saberla para saber de dónde salen los resultados. Nosotros hemos obtenido el listado nominal con direcciones de todos los centros especiales de empleo de España. Lo hemos depurado, hemos obtenido sus NIFs, y con estos NIFs los hemos remitido a la agencia tributaria a través del Instituto de Estudios Fiscales, y hemos dividido los 1000 que son de la economía social y los 1000 que no son de la economía social. A ciegas, sin saber nada más que son unos de la economía social y otros no. Y los resultados a los que hemos llegado, y entonces con ello nos han mandado los balances y cuentas de resultados agregados de todos los centros especiales de empleo. Y la conclusión numérica a la que hemos llegado en 2 veces que hemos repetido es, por ejemplo,
que los centros especiales de empleo de la economía social en España son el 48% del total de los centros especiales de empleo, pero que dan empleo al 57% de las personas con discapacidad. Son los que más empleo crean. Segundo, sobre la plantilla total de personas con discapacidad que trabajan en los centros especiales de empleo de la economía social, el 62% tiene especiales dificultades de inserción. Personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y parálisis cerebral de 33% en adelante y discapacidad física y sensorial de más del 65%. Bueno, esta misma proporción, que insisto es del 62% en los de la economía social, es del 37% en los que no son de la economía social. Tenemos muchos más datos que se desprenden de balances y cuentas de resultados. Por ejemplo, el inmovilizado es mucho mayor en los de la economía social que en los que no son de la economía social. Tienen procesos endógenos de producción, el modelo de empresa es distintos. Y en el capítulo de ingresos tienen muchos ingresos delegados, donaciones, etcétera, etcétera, que movilizan y sensibilizan a la opinión pública hacia estos centros. Hay una mayor vertebración con el entorno social. Quiero decir que sí que hay diferencias de comportamiento objetivo. Y lo que yo quiero decir, para concluir este planteamiento, es que insisto en la inseguridad jurídica, porque efectivamente estoy de acuerdo con que para ser de la economía social, que al fin y al cabo es una ley como Dios manda, por decirlo de alguna manera, aunque tiene muchas incongruencias, pero es una ley hecha es profeso, no una cosa omnibus que al final en una disposición final te ponen una cosa. Lo que sí que quiero plantear con respecto a este tema de la ley de economía social es que los centros especiales de empleo, todos ellos, de iniciativa privada tradicional y de iniciativa social, tienen muchísimos intereses en común, una gran cantidad de intereses en común. Y, por lo tanto, por ejemplo, defender la pertinencia de la figura del centro especial de empleo. Por ejemplo, nosotros hemos hecho estudios en el País Vasco muy exhaustivos y hemos ido a encuestar a pie de centro cultural, a pie de centro deportivo, a personas con discapacidad, a familiares de personas con discapacidad, sobre el grado de satisfacción de su pertenencia. Muchos han retornado de enclaves laborales al centro especial de empleo y hay un alto grado de satisfacción de las personas con discapacidad trabajando en los centros especiales de empleo. En todos, sean de iniciativa privada o sean de iniciativa social. Esto es así, pero lo que quiero recalcar el hecho es de que efectivamente no es imprescindible el que no se repartan beneficios. Esto es una ocurrencia, en mi opinión, que no está tampoco en la Directiva 24 de 2014. No está. Sí que está en la Directiva de 2014 toda una orientación a favorecer empresas en donde los trabajadores o sus familias tengan protagonismo en la misma, a que una parte importante de los beneficios se reparta en función del esfuerzo aportado a la empresa, etcétera, etcétera. Pero, y es verdad que la directiva dice o no reparten beneficios o si se reparten, se repartirán con estos criterios. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos sociedades laborales que quedarían fuera del campo de la iniciativa social, porque las sociedades laborales reparten beneficios. Cooperativas sociales que quedarían fuera también, porque las cooperativas reparten lo que ellos llaman excedentes, ¿no? Lo que ocurre es que los reparten no en proporción al capital, sino en proporción al esfuerzo realizado. Quiero decir que este concepto de iniciativa social es un concepto que habría que flexibilizarlo y, por otra parte, darle al mismo tiempo, aunque sea paradójico, darle mayor seguridad jurídica. Bueno, pues seguimos. Sobre todo una aclaración importante, sobre todo las dudas que puede despertar. Antes de la opinión del siguiente, pues quería preguntarle a José Luis, sobre todo, ¿contempla los centros especiales de empleo en su globalidad dentro de la economía social? ¿No diferencia la ley? Sí. Exactamente, era para aclararlo porque sí, respetaba una serie de dudas. Vale. Bueno, pues continuamos con la opinión y ahora volveremos al tema, sobre todo porque estamos dando un contexto que nos hace cuestionarnos, sobre todo, si no existe la iniciativa social como tal o no se describe como tal, pues hay que preguntarnos una cuestión que después de la intervención del siguiente tertuliano vamos a hacernos. Siga. Bueno, yo voy a hablar de una cosa que es importante, que es la inteligencia ejecutiva, donde focalizamos la atención. Yo veo que muchas veces estamos focalizando la atención en la forma jurídica del Centro Especial de Empleo o una categoría, cuando la atención lo tenemos que, para mí, que enfocar
en el tema de empleo, la inclusividad, es lo que habla de la Unión Europea. ¿Cuál es la finalidad de la Unión Europea cuando está hablando de temas sociales? Volvemos a lo mismo, que trabajadores con discapacidad no solo son los intelectuales, son los físicos. Yo soy profesor y tengo claro que sin conocimiento no va a haber desarrollo. Y cuando estamos hablando incluso de gente, de trabajadores con discapacidad, a nivel formativo es bajísimo. Y quizás eso sea uno de nuestros compromisos, que tenemos que formar a nuestros trabajadores. No solo para que vaya al mercado ordinario, sino para que sean ciudadanos del siglo XXI. Mientras más nos gastemos en formación, menos nos vamos a gastar en policía, en sanidad, porque tendremos mayor educación, en limpieza. Entonces, creo que la perspectiva que se está viendo aquí es muy jurista, muy formal. Vamos al aspecto, al fondo. Entonces, imagínense que yo soy un centro especial de empleo, iniciativa empresarial, y creo 100 puestos de trabajo en una zona donde hay una crisis, un paro como en Canarias superior al 25%. Y son un centro especial de empleo con iniciativa social que creo un puesto de trabajo que es más social. Lo primero o lo segundo. Tenemos dudas sobre eso. Entonces, es muy importante que focalicemos en dos cuestiones. Yo creo que es el tema del empleo y el colectivo al que representamos. Estamos hablando de un colectivo muy vulnerable y el político y los técnicos tienen que darse cuenta de ello. Yo hago temas de ajuste personal y social, no solo en el ámbito laboral, que es importante, en el ámbito cultural, deportivo, social, lo hacemos en aspectos cognitivos, en aspectos emocionales, formativos, familiares, de salud. Y eso no es economía social. Entonces, lo primero, creo que lo que tenemos que definir muy bien, estos constructos hipotéticos que son difíciles porque no tienen una realidad física. Hablamos de mesa y todo el mundo lo ve, pero cuando hablamos de qué es esto de centros especiales de empleo de iniciativa, yo creo que tenemos que operativizar, definir qué es eso. Y esto yo creo que es una de las cosas que tenemos que hacer a través de la asociación. Muchas gracias. Seguimos y procedemos brevemente a la última pregunta, porque me gustaría sobre todo que interviniesen las personas asistentes, pero vamos a continuar sobre todo con una pregunta que nos queda, y es sobre todo si estamos hablando de discriminación negativa y estamos hablando de la diferenciación entre iniciativa social y de iniciativa privada, pues nos preguntamos qué se entiende por centros de iniciativa social y qué se entiende por centros de iniciativa privada, y sobre todo dónde se regula, si existe alguna norma específica ante eso, o puede ser lo que se ha publicado y se ha defendido en el Congreso pasado, va a ser un precedente que va a marcar. Pues esa cuestión la marcamos. Sí me gustaría un poco de brevedad en las intervenciones, sobre todo porque el público asistente también quiere preguntarnos. Por favor. Más breve que mi intervención no puede ser. Yo no lo tengo claro. Sinceramente, la iniciativa social realmente lo recoge un poco la ley del contrato del sector público. El servicio, el fin social de los centros especiales de empleo está ahí, es verdad. Entonces, iniciativa, fin, no sé. A mí me gusta desde un punto de vista jurista. Yo creo que la labor es también labor humana, la labor como sociedad, de responsabilidad social y de sociedad, el tratar los trabajadores y las personas con una cierta discapacidad, pero desde un punto de vista jurídico, si ya la normativa básica empieza con problemas de interpretación, cuando eso se transponga, permítame que utilice la palabra transponer, que no es así jurídicamente correcta, a las 17 normativas autonómicas, apague y vámonos. ¿Cómo interpretan la iniciativa social en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Castilla-La Mancha o en no sé cuántos? Y la normativa básica lo recoge de refilón en una disposición final. Gracias. Matizar un segundo antes el tema de la creación de empleo por parte de los centros especiales de empleo de iniciativa privada. Como hasta hace 10 años la gran mayoría de centros especiales de empleo que habían solo eran los denominados de iniciativa social, es cierto que ahora en el conjunto de trabajadores es posible que haya un 52% de iniciativa social.
Pero si cogemos la creación de puestos de trabajo de personas con discapacidad en los últimos 5 años en España, es objetivo que los centros especiales de empleo de iniciativa privada están creando más puestos de trabajo para personas con discapacidad en los centros especiales de empleo. Matizarlo, porque a lo mejor no se entiende una cosa con la otra. Una cosa es tener los trabajadores y otra cosa es quién está creando hoy, el año pasado, el anterior, más empleo para las personas con discapacidad. Quería matizarlo, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuál es el problema? El problema es que esto no se ha tratado donde se tiene que tratar. Si a lo mejor lo que tiene que hacer es abrirse un debate. Un debate donde se tiene que abrir, que es en el ámbito de la Ley General de Discapacidad, que es en el ámbito de la Ley de Economía Social. Y en ese debate hablar de qué tiene que ser un centro de iniciativa social y qué no tiene que ser un centro especial de empleo de iniciativa social. Y qué inputs tiene que tener. Y ahí saldrán muchas cosas sobre la mesa. Por ejemplo, a nivel europeo también se está hablando que una empresa, para que sea social, la diferencia entre lo que cobra un trabajador y lo que cobra un directivo tiene que tener un multiplicador. Ese multiplicador se lo saltan muchísimas empresas que hoy se consideran de iniciativa social. Con lo cual, si se abre un debate de lo que es la iniciativa social, se tiene que abrir donde se tiene que abrir y poner todos los argumentos sobre la mesa. ¿Cuál es el problema? Cuando esto sale de repente en una ley que no tiene nada que ver de contratos públicos. Y entonces la gente dice, ¿y esto aquí? ¿Y esto qué es? Porque como no está debatido donde se tiene que debatir, donde no está hablado donde se tiene que hablar, ahora esta inseguridad jurídica de ¿y esto realmente qué es y qué hacemos con esto? Con lo cual, claro que existe esta inseguridad porque no se ha debatido, porque no se ha hablado y no se ha tratado donde se debía de tratar. Bien, vamos, yo es que a lo mejor hay una confusión terminológica. Tú has hablado de centros de iniciativa social en cuanto al empleo y yo hablo de centros especiales de empleo de la economía social. No. ¿Cómo que son todos? Hasta ahora todos los centros especiales de empleo son de economía social. No, vamos a ver, estoy hablando del estudio que nosotros hemos hecho. Claro, vamos a ver, el estudio lo estoy contando yo aquí ahora. Bueno, bien, eso es una interpretación jurídica. Yo hablo de la interpretación y supongo que eso se modificará en el futuro en la Ley de Economía Social, pero la interpretación que nosotros hemos realizado de economía social establece, y sigo hablando en números redondos, que hay 750 centros de iniciativa social, y a los efectos que voy a hablar es pertinente lo que estoy diciendo, y 250 o 300 que, siendo considerado en la base de datos del Ministerio de Empleo como de iniciativa privada, nosotros los consideramos de la economía social. Y lo que digo es que no los de iniciativa social, que son 750, sino los 1.050 que pueda haber de la economía social sí que tienen más empleo. Y ahí introduzco a sociedades laborales, a sociedades anónimas a secas, a sociedades limitadas a secas, que son de la economía social. Este grupo que nosotros hemos delimitado de la economía social es el que tiene estas características que he dicho en el tipo de empleo, en el grado de discapacidad que tienen dentro, en la tasa de rentabilidad de la economía social, que es del 2 y pico, frente a un 12% en los de iniciativa empresarial que no son de la economía social, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, pero vamos, yo coincido contigo en todo lo que has planteado antes. Me parece, yo no soy jurista, pero me parece una barbaridad jurídica, siempre me lo ha parecido, meter en leyes ómnibus, en la ley general, en la ley de presupuestos de cada año, meten cosas que no tienen nada que ver. Incluso en la ley de economía social se pusieron a regular cosas de los enfermeros y de las enfermeras. Es decir, esto se debe de debatir donde se debe de debatir, efectivamente, y no deprisa y corriendo y de mala manera, porque si no se crea inseguridad jurídica y desaliento en amplísimos sectores, ¿no? Los tiros, de todas maneras, por donde van, mañana creo que tenemos una mesa redonda para hablar del futuro. El futuro, pues ya me dirán, si no sabemos lo que va a pasar mañana en España, pues cómo va a ser lo que va a pasar en Europa, ¿no? Pero el futuro va por hay una normativa de empresas sociales claramente con bastante claridad establecida ya, aunque ha habido mucha polémica entre los enfoques anglosajones y los enfoques continentales europeos, pero hoy está claramente delimitado ya el papel de la empresa social en el ámbito de la economía social. Hay
una iniciativa, hay una comunicación de la Comisión del año 2011 sobre la Social Business Initiative, las iniciativas de emprendimiento social, en donde comienza diciendo que las empresas sociales son empresas de la economía social, que bla, 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 y luego continúa definiéndolas. Y es verdad que lo que dice, fíjense, lo voy a leer porque van a darse cuenta de la inseguridad jurídica, lo que dice la disposición adicional quinta es un corta y pega de lo que dice el archivo de plantillas del Ministerio de Empleo sobre lo que son centros de iniciativa social. Dice que se consideran centros de iniciativa social aquellos que son promovidos y participados en más del 50%, directa o indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas, que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus estatutos. O sea, que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social. Vamos a ver qué es eso del carácter social. Ya sean asociaciones, pero espérense que hay más, ya sean asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, cooperativas de iniciativa social u otras entidades de la economía social, así como también aquellos cuya titularidad corresponda a sociedades mercantiles en las que la mayoría de su capital social corresponda a alguna de las entidades señaladas anteriormente, ya sea de forma directa o indirecta, a través del concepto de sociedad dominante, y siempre que efectúen una reinversión íntegra de los beneficios que obtengan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que por una parte han de reinvertir todos los beneficios, pero por otra parte, en la medida en que hablan de otras entidades de la economía social, pues yo les digo a ustedes que las entidades de economía social productoras de mercado, que son muy importantes, las 21.000 cooperativas que hay en España, las 10.000 sociedades laborales, las mutualidades de previsión social, los grupos empresariales de la economía social, de cooperativas, etcétera, etcétera, distribuyen excedentes entre los socios. Los distribuyen, es verdad que con criterios distintos a los de la empresa capitalista, pero quedarían con una aplicación rigurosa de este concepto de iniciativa social totalmente fuera. Por el contrario, yo entiendo que las empresas de iniciativa privada, tradicional, capitalista, llámenle como quieran, que sean capaces de transformar inteligentemente sus estatutos, podrán acogerse a, podrán orientar su camino en la dirección a la que los vientos nos están empujando. Veo sonrisas, orientarlo con el pleno cumplimiento de la ley en el fondo y en la forma, me refiero, no haciendo cambalaches, naturalmente. Y por ahí deberían de ir los tiros, creo yo. Muy brevemente, porque tenemos que ir terminando, por favor. Solo decir que para mí iniciativa privada e iniciativa social son dos conceptos que no son excluyentes. Yo puedo tener una iniciativa privada y ser social, y parece que lo ponemos como si fueran conceptos excluyentes. Y volvemos a lo mismo para terminar. ¿Dónde ponemos la atención? En los grupos de interés, en el tema de responsabilidad social corporativa, se habla de stakeholders, de los grupos de interés, y el grupo de interés más importante son los trabajadores. Entonces, ¿dónde estamos poniendo el foco de atención? ¿En ese grupo de interés o en la forma jurídica de la empresa? Yo creo que sería el grupo de interés, los trabajadores con discapacidad. Bueno, pues vamos a dar un breve turno de preguntas. Me dicen desde la organización que tengo que dar solamente 2 preguntas y sobre todo lo ha pedido Goyo y lo ha pedido Albert Campabadal. Si son breves, por favor. Si en la pregunta va a preguntarse el mismo tema, por favor, vamos a ser un poco más estrictos con esto para agilizarlo. El tema es importante, comienza, si quieres, me da igual. ¿Albert? Bueno, perdón, tiene micrófono. Ahora Goyo. contestas tú, Albert. Goyo. Vamos a ver una cosa y vamos a dejar las cosas claras. Lo que se ha pretendido con la modificación de la Ley de Contratos Públicos es un camelo. Primero, hasta este momento, eso de centros de iniciativa social se hablaba por detrás, pero en la legislación española en ningún sitio se recoge. Si acaso se recogía algo, eran centros de iniciativa pública, que alguno hay por parte de ayuntamientos.
Punto segundo. Cuando se hizo la refundición y salió la Ley 1/2013, en el borrador se establecía que empresas de economía social eran los centros de inserción, los centros especiales de empleo sin discriminar y las cooperativas. Nos encontramos con la sorpresa que cuando la ley se publica, las cooperativas se han caído de la ley. Y sí hay una coletilla de que aquellas entidades de empresas sociales que acrediten su circunstancia y tal, podrán incorporarse a la ley. Eso es lo que nos encontramos. Y luego, lo lógico es que el foro de debate de qué son empresas de economía social o no, o de como tú quieras, tendrá que ser en la Ley General de Discapacidad y contando con todos los actores del sector. Pero ¿cómo colamos algo que pase sin discusión? Pues muy sencillo. En la Ley de Contratos del Estado creamos una figura que jurídicamente no existe o no existía hasta ese momento. Eso es lo mismo que si en la Ley de Defensa de no sé qué, en una transitoria, aparecen los centros de iniciativa social militar y no sé qué, no sé cuál, y hay que transponerlo a la Ley General de Discapacidad. Esto es un camelo, hay que llamar a las cosas por su nombre. Aquí lo que se ha tratado es de colar un concepto que legalmente no existía a través no de la norma que corresponde, sino a través de una norma distinta, la Ley de Contratos del Estado. Y luego, en todo caso, si vamos a entablar esa discusión de distinguir, porque claro, ¿a quién va dirigido esto? ¿Al empleo y a las personas con discapacidad o a ciertos sectores? Y yo me hago otra pregunta, es decir, puestos ya a ponernos colorados, ¿por qué no incluimos una norma que diga empresas de iniciativa social son aquellos centros especiales de empleo que entre el que menos gana y el que más gana no hay un número de más de 5 veces? Por ejemplo. Bueno, es una reflexión general, respetable y sobre todo vamos a continuar. Sobre todo que pregunte también a Albert y creo que hay también una intervención que creo que ha pedido Belén, creo que he visto. Sí. Y vamos a continuar, por favor. Bueno, es que hay centros especiales de empleo que a lo mejor entre el que menos gana y el que más gana, el multiplicador no es 5, es 100. O sea que poca broma, ¿eh? Entonces, a ver, aquí desde luego estamos en el país del Lazarillo de Tormes y las cosas normalmente nunca suceden por casualidad. Entonces, no ha sido una casualidad que se entrara por la puerta de atrás de una ley de contratos del Estado la definición de centros especiales de empleo de iniciativa social. A mí me sería absolutamente igual que se quisiera definir los centros especiales de empleo de iniciativa social si después a estos centros no se les diera unos beneficios exclusivos que van en contra del derecho de los 50.000 trabajadores con discapacidad que están en los centros especiales de empleo de iniciativa privada, que verán mermada la posibilidad de incrementar su carga de trabajo, ¿no? Entonces dices, bueno, si, yo creo que Cristian lo ha dicho y Goyo también, si estamos ante una imperiosa necesidad de definir qué es un centro especial de empleo de iniciativa social y después la intención es darle unos beneficios exclusivos, evidentemente, estos beneficios exclusivos tendrán que venir a cambio de algo, Lo que no puede ser es que simplemente por tu origen, ya tengas estos beneficios exclusivos y punto pelota. Yo soy catalán, además se me nota. Entonces, en Cataluña hemos vivido pues, una fundación que venía de la aristocracia, que en esta fundación pagaba las chachas, pagaba la torre y lo pagaba todo. Y era una fundación. Y tenemos una fundación de un partido político que el dinero venía de una constructora, se iba a un teatro nacional, este teatro nacional lo daba a una asociación de un partido político. Esto, o sea, echa la ley, echa la trampa. Ser de una iniciativa social y ya tener una prebenda no puede ser. Tiene que haber sí o sí una concurrencia de aportaciones de otros sectores y a cambio de estos beneficios tienen que haber unas limitaciones. Evidentemente el tema salarial es una y muy importante, porque claro, ¿a quién de esta sala no se apunta a decir, bueno, yo no doy beneficios,
pero después mi salario será igual al 95% de los beneficios. Y ya está, hecha la ley, hecha la trampa. Esto no puede ser, esto no puede ser. Y si analizamos, y con esto ya acabo, esta ley a quién se ha hecho, a la medida de quién se ha hecho, pensemos, se habla de centros especiales de empleo de iniciativa asociativa. La mayoría, quizá uno se me escapa, uno no, pero la inmensa mayoría son centros especiales de empleo de pequeñas asociaciones, de padres, de enfermos, cuya capacidad económica es muy limitada, cuyas calificaciones empresariales son muy limitadas, cuyas capacidades técnicas son muy limitadas. Entonces, cuando en los concursos públicos, en los grandes concursos públicos, salga una gran licitación para centros especiales de empleo de iniciativa social, ¿cuál es y no voy a decir el nombre, cada uno que se lo imagine, cuál es el único centro especial de empleo de iniciativa social con suficiente capacidad económica, con suficiente capacidad técnica y con las calificaciones necesarias para acudir a este concurso público? Esto, señores, es una ley que se ha hecho sin concurrencia, con nocturnidad y alevosía, en beneficio de un solo centro especial de empleo en España. Y quedamos los 2000 y pico restantes excluidos, he dicho. Dos minutos. Tenemos una última intervención. Belén, creo que ha pedido la palabra. A ver, a mí me gustaría, no es pregunta, es reflexión, un poco siguiendo, o sea, al poner el foco en las personas, y en este foro lo que nos importan son las personas con discapacidad, todos sabemos que el acceso al empleo y las capacidades al empleo van muy ligadas a ese grado de discapacidad. Si la Ley de Reserva de Contratos del Sector Público, esta medida, la Ley de Contratos del Sector Público, la reserva a los centros especiales de empleo, se ha metido, pudiéramos pensar en algún momento, como medida en algún modo de apoyo o creación de empleo, ¿por qué no pensamos que quizás lo que tendríamos que estar defendiendo o pidiendo es que esa reserva vaya a los centros especiales de empleo, independientemente de sus orígenes sociales o empresariales, con unas plantillas de discapacitados severos, elevadas, que quizás coincidan trayéndomelo desde el tránsito de la ponencia anterior? O sea, vamos a ir llevando. Bueno, tenemos que terminar, son opiniones sobre todo muy enriquecidas. Desde CONACE tenemos el compromiso, después de este congreso y el de mañana, de sobre todo realizar un informe al respecto, porque defendemos sobre todo que las personas con discapacidad, independientemente del contexto donde estés, es decir, no contemplamos lo que es iniciativa social o iniciativa empresarial, simplemente contemplamos que las personas con discapacidad en un contexto empresarial van a tener siempre la oportunidad de poder tener un puesto de trabajo, y es el objetivo que tenemos ante todo. Son opiniones totalmente diversas las que se han contemplado aquí, pero tenemos que tener sobre todo una máxima importante, y es que no nos podemos dividir. Si dividimos, nos van a vencer. Y en este mundo tan difícil que es, claramente las personas con discapacidad, cuanto más limitaciones tienen, más difícil van a obtener oportunidades, y sobre todo si nosotros contemplamos características y condicionantes que pueden ser descritos jurídicamente o socialmente, añadiríamos muchas más limitaciones en la integración social y laboral de las personas con discapacidad. Proseguimos, muchas gracias a las intervenciones, pido un fuerte aplauso a todos los ponentes, respetamos sus opiniones y proseguimos en el tema.